Buenas, ¿cómo están? Acá estamos Ramiro Aguirre, Félix Ibaceta y Facundo Miskin para hacer una entrevista a Luis y Rodrigo Cañete, padre e hijo. Bueno, acá estamos en el Paseo Borges y como ya saben estamos hablando de Pablo Comas, en memoria a él, que ha sido un gran hombre bastante admirado a lo largo de la ciudad. Y nada, esta entrevista es para Luis y Rodrigo que nos cuenten un poco cómo lo conocieron, en dónde, hace cuánto, porque son amigos hace varios años ya. ¿Querés arrancar vos, Luis, que por ahí lo Bueno, conociste primero? bueno, la verdad que nosotros con Pablito nos conocimos a los 15 años. No sé a qué cámara miro las dos. Cualquiera de las dos. Pablito fue el disc jockey en el cumpleaños de 15 de mi señora y a partir de ahí la amistad no terminó nunca. En Colón fue, acá en Entre Ríos. Y bueno, después se dio que tocamos en un grupo de Colón y íbamos a todas las colonias a tocar, algunos lugares más lindos también. En las colonias era muy divertido, muy lindo. En Concepción del Uruguay, en Villa Elisa, bueno, la pasamos muy lindo. Además, Pablo disfrutaba muchísimo y nosotros disfrutábamos de Pablo porque era realmente muy simpático, tenía salidas muy agradables, te divertías mucho con él. Conocimos a la familia, participamos de cosas con la familia, con los hermanos. Y bueno, después llegó la época en que él se vino a trabajar a Concordia, yo también. Él siguió su camino musical, bárbaro, siguió aprendiendo muchísimo y yo escuchaba lo que hacía él, escuchaba el folclore, tenía muchos amigos folcloristas también, bueno, nos mezclábamos, pero mi rubro no era musical, así que en ese momento no nos veíamos tanto, nos encontrábamos a lo mejor en algún evento, en algo lindo. No, en la primera época los hijos de ambos eran chicos, nos juntábamos en las casas nuestras. Y después, bueno, vino la época que sí, nos encontramos acá enfrente, también estaba un boliche que se llamaba Yoko John Bar, que está ahí nomás. Él tenía un grupo que se llamaba La Tosquera, ¿sí era esa? La Tosquera te voy a decir. La Tosquera, y era un grupo formado por muy buenos artistas, después Rodrigo les va a comentar. Y bueno, yo seguí, inclusive, digo más, cumplía el mismo día años que mi señora. O sea que teníamos muchos motivos de encuentro y Pablo siempre fue muy querido por nosotros, muy querido por todos porque tenía un sentido del humor especial, había aprendido música muy bien, tocaba con muchos grupos, o sea que no solo armaba su grupo, sino que lo invitaban de otros grupos también. Lo dejo a Rodrigo que continúe con... Te escuchamos, Luis. Bueno, eh, sí, como eran amigos con papá, se conocían de chicos. Yo desde que tengo conciencia sé quién es Pablo Comas y, y Pablito no pasó nunca desapercibido eh, por lo personaje que fue siempre y el personaje querido que siempre fue, y ahora estoy tomando, como les comentaba hace un rato, estoy tomando la dimensión de lo querido que fue, porque pasaron años desde que partió y nos seguimos reuniendo por él y recordándolo, y eso me emociona mucho que pase, que nos sigamos juntando y hablando de sus vivencias. Eh, Como te digo, desde chico lo conozco, sé quién es Pablito y lo conozco eh, por ejemplo, eh,
su hijo Martín íbamos al jardín juntos, o sea que y eso me estaba acordando hace un rato, porque es como que ya lo tenía tan incorporado, ¿viste? Que no te pones ni a pensar, digamos. Pero iba con Martín, entonces la relación primera que me acuerdo con Pablo es ser amigo de los hijos. De Martín, que tiene mi edad, de los hermanos, y bueno, de ir a la casa, de ver de empezar a verlo, la relación que tenía él con la música, y bueno, fascinarme con ese mundo. Ya los hijos escuchaban música que nosotros no conocíamos, y ya nos empezaba a llegar de parte de los hijos de él de la música. Y después, de más grande, también me acuerdo de Bonato. Él trabajaba en Bonato y Bonato, y bueno, y eran épocas muy distintas a la época que estamos viviendo ahora. Ahora tenemos una capacidad de sacar información de todos lados, tenemos el tema de internet, YouTube, pero la época que te estoy contando, de yo de chico, era una época muy distinta, donde la música no llegaba tanto, llegaba, pero era muy complicado acceder a ella, y bueno, yo creo que Pablo fue uno de los primeros canales para llegar a esa música. Él, desde Bonato y Bonato, que vendían en ese momento cassette o discos, vinilo, todavía no había llegado el CD. Hacían compilaciones. Para llegar a la música que vos querías tener en tu casa para escuchar, hacían compilaciones de cassette. Y nosotros le llevamos la listita a Pablo. Pablo trabajaba ahí, era un empleado del negocio, y yo recuerdo haberle llevado listitas de canciones, 10 canciones para que me grabe en cassette, de lo que, bueno, que más o menos escuchaba, y después él terminaba la cinta, porque son cassette, son cintas, terminaba las cintas grabando canciones que a él le parecía que podían gustarme o gustarnos a los que le llevábamos esas listitas para que nos graben en cassette. Así que bueno, ya desde chico, yo te digo, de chico, 10 años, fue un canal para llegar a música que no hubiese tenido acceso si no fuera por él, digamos. Y bueno, así que fue como empezar a ser un referente que luego le fue mucho más, porque me dediqué yo a la música. Me empecé a tocar la guitarra, me empecé a enganchar con la música de adolescente, y en esa época, como te digo, era otra época, no había tanto acceso a bandas, a discos, a música, y Pablito era, acá en Concordia, lo más parecido lo que tuvimos hasta el día de hoy, creo, a lo que es un rockstar. Era un personaje divino, muy recurrente, amante total de lo que hacía, hasta los últimos años me acuerdo de haber tenido charlas con él, y él hasta el último momento estuvo buscando hacer lo que realmente le gustaba. Ante muchas adversidades que ha tenido, como todas las tenemos, ¿no? Él siempre buscó hacer lo que le hacía bien, y eso era la música. La música era lo que él siempre le hizo bien. Y se notaba, te digo, de adolescente yo, ir a verlo con papá, me llevaba por ahí a ver las bandas cuando tenía 13 años, las bandas que él tocaba. Recuerdo una banda que se llamaba Los Internados. Que tocaba también Bonato, la batería. Bueno, había varios músicos que no voy a recordar a todos. John, ¿cómo se llama la banda? Bueno, es más largo el nombre. Y bueno, y de verlo ahí, era un referente, total. A mí que me gustaba el rock, ir a verlo a Pablo Comas y tener, con la actitud que tuvo, siempre con las recurrencias, y con
con la postura, ya tanto arriba y como abajo del escenario. Él se bajaba del escenario y seguía siendo un rockstar, no es que se subía y se ponía en personaje. Él, con sus frases, con sus recurrencias, con su manera de vivir, con la manera de ver la vida, me pareció siempre que tuvo esa manera y contagió a muchos de mi generación. Y creo que no solo a mí, sino a muchos de nuestra generación, verlo a él y bueno, fue como un referente, sin dudas. Rodri, y tanto Rodri como Luis, ustedes dicen que contagió a una generación. Yo les quería preguntar qué legado sienten que dejó Pablo Coma, ya sea para ustedes, para sus amigos, sus alumnos, músicos de Concordia, si nos pueden contar un poco. Muchas gracias. Bueno, el legado es que hay muchos bajistas que antes no había. Lo han seguido a Pablo. Pablo dio muchas clases de música, por suerte, tenía muchos alumnos se engancharon, ¿viste? A veces algunos quedan en el camino, pero otros han sido muy buenos. ¿Se te ocurre algo? No, en esa época, cuando de adolescente, yo que estamos hablando de los 90, yo me acuerdo de Mario Maestri y de Pablo Comas, que eran, o sea, si querías tocar el bajo, hablabas con alguno de ellos. Ahora hay otras posibilidades y otras, qué sé yo, ahora si querés estudiar el bajo, hay más institutos, más, bueno, pero es otra época. En ese momento me recuerdo que Pablo Comas era una de las pocas posibilidades. Tanto de bajo como de la música en general, enseñaba guitarra, enseñaba varias cosas. Bueno, como bien comentaron Luis y Rodrigo, nos podemos dar cuenta de la clase de persona que era Pablo, ¿no? Un ser muy querido que, a pesar de ser un gran referente de la música y, bueno, como contó que es un ídolo, un rockstar, yo creo que lo más importante era la clase de persona que era una persona que buscaba ayudar a los demás, buscaba sacarle una sonrisa, como contaba, que le llevaba los cassettes y él le grababa los temas. Hay pocas personas así que se interesan en el otro, que buscan ayudarlo, apoyarlo, y yo creo que eso es lo que hay que remarcar, ¿no? En sí. Así que nada, no sé, Facu, si querés agregar algo más. Ustedes, señor. No, yo simplemente ahí veo que llegó Ángel, que compartió banda en el último tiempo de Pablo y que nos siga reuniendo, que Pablito nos siga reuniendo y recordarlo, y a mí me emociona mucho y la verdad que me pone muy feliz y me pone muy contento que ustedes estén trabajando, haciendo este trabajo de traerlo de vuelta a Pablito. Así que los felicito a ustedes y los felicito a Auge, que también fue una de las profes que nos convocó, que nos invitó. Y bueno, no, feliz de compartir esto. Bueno, de parte de Facundo, de Félix y por mi parte, no podemos hacer más nada que agradecerle a ustedes por venir y bueno, seguiremos en la jornada REC. Muchas gracias. Gracias.